Bueno, buenos días. Mi nombre es Camilo Estupiñán. Soy estudiante del curso Estática y Resistencia a los Materiales del programa de Ingeniería Industrial. En el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis del diseño, la fase 3, en el cual se calcularán las fuerzas externas de cada una de las barras por el método de los nodos y se hará también posteriormente una verificación por el método de las secciones. Entonces lo que hacemos es un cálculo de reacciones eh, para cada uno de los elementos. También lo que hacemos es realizar el cálculo de las cargas vivas, CB, y también el cálculo de las cargas muertas. ¿En qué consiste el método de los nodos? El método de los nodos consiste en aplicar básicamente un equilibrio de partículas a cada uno de los nodos. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K y C y D. Y luego los elementos gemelos, pues digamos, al ser similares y estar sometidos a las mismas cargas, pues van a tener los mismos valores de fuerzas. Eh, el sentido de las fuerzas, pues en X positivo, cuando es a la derecha, y en Y va a ser positivo cuando va a ser hacia arriba. Se supone que todos los elementos pues estarán en tensión, para ello se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor es negativo, entonces ya no estaría en tensión, sino estaría en compresión. Se colocan las ecuaciones de Y y X y se resuelve un sistema 2x2 por el método de Gauss-Jordan. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el nodo A y el nodo L para la sección AB y para la sección BL. Entonces, tenemos, por ejemplo, que AB está sometido a comprensión y AL está sometido a tensión, utilizando las componentes pitagóricas y utilizando las relaciones trigonométricas. Entonces, como el sentido es negativo, en el caso de AB, pues tenemos una comprensión y en el caso de AL, pues tenemos una tensión. Entonces acá pues tenemos los diversos cálculos. Digamos BC sería una comprensión, eh, BK comprensión, AB comprensión. En el caso de KJ, digamos al ser positivo, tenemos ya es una tensión. Y lo mismo con KC. Entonces acá tenemos los diferentes cálculos utilizando relaciones trigonométricas. Tenemos el cálculo de CD, CJ, DE, JE. Finalmente pues tenemos una tabla donde nosotros clasificamos eh, y relacionamos los nodos que son gemelos, por ejemplo AB y FG o AL y HG. Y pues clasificamos, las fuerzas están en kilonewtons y según el sentido es una comprensión o una tensión. Estos cálculos, finalmente lo que nosotros hacemos es verificarlos con el método de las secciones. Y todo esto se hace para en la sección siguiente calcular el factor de seguridad de la estructura.